Imagina ser el general que, con espada en mano, intenta restaurar un imperio que está al borde del colapso. A principios del siglo VI, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, estaba en ruinas, asediado por invasores, dividido por intrigas políticas y minado por la corrupción interna. Y en el centro de esta tormenta se encontraba un hombre, Belisario, el general más leal del emperador Justiniano, quien depositó en él la misión casi imposible de devolver al imperio su antigua grandeza. A los 30 años, Belisario ya había demostrado ser un líder implacable y estratega brillante. Había nacido en una familia humilde de Tracia, y no tenía más que su habilidad con la espada y su aguda mente para hacerse un nombre en un mundo despiadado. Pero cuando Justiniano lo elevó al cargo de Magister Militum, o maestro de soldados, le confió no solo el mando de los ejércitos, sino la misión de hacer realidad la Renovatio Imperii, el sueño de restaurar el imperio perdido, recuperar las provincias que una vez pertenecieron a Roma y poner fin a siglos de decadencia. Lo que Belisario no sabía es que esta misión lo pondría en una constante encrucijada entre la lealtad y la traición. La primera prueba para Belisario llegó en el 530, cuando el imperio se enfrentaba a un poderoso enemigo en el este, el imperio sasánida de Persia. Estos persas eran adversarios formidables, y sus ejércitos no mostraban piedad. Justiniano, consciente de la amenaza, envió a Belisario para defender la frontera oriental y frenar la invasión. En la batalla de Dara, Belisario mostró al mundo su destreza militar, organizando sus tropas de forma innovadora, y logró vencer a los persas en una victoria que sería recordada por mucho tiempo. Pero, mientras Belisario luchaba y lograba victorias en el campo de batalla, Constantinopla estaba en llamas. Una creciente conspiración en la corte buscaba debilitar a Justiniano, y la capital se sumergía en disturbios y corrupción. Belisario, leal al emperador, volvió a Constantinopla y se encontró con una ciudad que estaba dividida entre facciones violentas, los verdes y los azules, dos grupos de fanáticos que inicialmente se enfrentaban en el hipódromo, pero que habían desbordado su odio a las calles de la ciudad. La situación alcanzó su punto más crítico en enero del año 532, con la revuelta de Nicá, una insurrección que sacudió Constantinopla hasta sus cimientos. Lo que comenzó como un disturbio entre facciones deportivas se convirtió en una amenaza mortal para Justiniano, cuando los verdes y los azules, normalmente rivales, se reunieron en un intento de derrocarlo. Durante 5 días, la ciudad fue un caos absoluto y Justiniano estuvo a punto de huir, temiendo que su vida y su imperio estuvieran acabados. Pero en ese momento decisivo, Belisario se puso a la cabeza de las pocas tropas leales que quedaban en la ciudad. Con una estrategia implacable, logró acorralar a los insurgentes en el hipódromo, donde finalmente ordenó un ataque que dejó alrededor de 30.000 rebeldes muertos. La brutalidad de la respuesta fue un mensaje claro. Nadie podía desafiar al emperador y salir indemne. La revuelta fue sofocada y Justiniano, ahora seguro en su trono, confió aún más en Belisario. Era evidente que Belisario no solo era un soldado, era el escudo y la espada de Justiniano. Pero antes de seguir contándote esta historia, recuerda suscribirte al canal y darle like a este video. Tras la victoria en Constantinopla, Justiniano se sintió listo para el siguiente paso en su sueño de la Renovatio Imperii. La primera misión de Belisario sería recuperar las tierras de África, gobernadas por los vándalos, un antiguo enemigo del Imperio Romano. En el año 533, Belisario partió hacia Cartago, liderando una flota que, aunque pequeña, estaba compuesta por soldados experimentados y leales. La campaña fue un éxito rotundo. En la batalla de Tricamerón, Belisario derrotó al rey vándalo Gelimer, que restableció la autoridad del imperio en el norte de África. Pero el verdadero desafío estaba en Italia, donde el reino ostrógodo se había consolidado tras la caída de Roma. En el año 535, Justiniano envió a Belisario a Italia con una orden clara: recuperar la ciudad de Roma y devolver el símbolo del imperio a su antigua gloria. La campaña italiana fue dura y agotadora. Belisario y sus tropas se enfrentaron a innumerables dificultades, desde el hambre hasta las epidemias, mientras se adentraban en el territorio enemigo. Finalmente, en diciembre del 536, Belisario entró en Roma, pero su éxito inicial se transformó rápidamente en una pesadilla. Los godos, furiosos por la pérdida de su capital,
sitiaron Roma con un ejército de 100.000 hombres. Belisario, con apenas 5.000 soldados, se encontraba rodeado. Durante un año Roma soportó el asedio y Belisario demostró una vez más su genio militar, utilizando todas las defensas de la ciudad y manteniendo alta la moral de sus hombres. La resistencia fue épica, y al cabo de un tiempo los godos se vieron obligados a retirarse, dejando a Roma en manos del imperio una vez más. Pero el éxito de Belisario despertó los celos en la corte de Constantinopla. Los cortesanos y nobles empezaron a temer el poder que este general leal había acumulado, y su popularidad entre el pueblo y el ejército. Algunos incluso insinuaron que Belisario podría traicionar a Justiniano y usurpar el trono. Y aunque estas acusaciones eran infundadas, Justiniano comenzó a sospechar de su fiel servidor. En el año 542, Belisario fue llamado de regreso a Constantinopla, y aunque el emperador no lo despojó de sus títulos, lo sometió a una humillación gradual. Ya no era el gran general que había restaurado el imperio. Ahora era un hombre vigilado, sospechoso, y sus movimientos eran limitados. A pesar de su lealtad, Belisario fue acusado falsamente de conspirar contra el emperador, y en el 562 Justiniano lo encarceló brevemente, aunque luego lo perdonó y lo liberó. La historia de Beliciano terminó de manera agridulce. Pasó sus últimos años en relativa oscuridad, apartado de la corte, mientras observaba cómo el imperio por el que había luchado con tanto fervor comenzaba nuevamente a desmoronarse. Su sueño de restaurar el imperio no pudo sostenerse, y los territorios que había recuperado comenzaron a perderse poco a poco. Aunque su vida terminó en la sombra, la figura de Belisario sobrevivió como un símbolo de lealtad y de grandeza. Fue un hombre que defendió el ideal de la Renovatio Imperii con cada fibra de su ser, y que luchó hasta el final por un emperador que, al final, le dio la espalda. Hoy, su nombre resuena en la historia como uno de los más grandes generales del Imperio Bizantino, y un recordatorio de las traiciones que a veces enfrentan incluso los héroes más leales. La Renovatio Imperii pudo haber fracasado, pero la memoria de Belisario, la espada del emperador, permanece como una leyenda que inspira sobre el valor, el sacrificio y las decisiones que forjan el destino. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te ha gustado esta historia, dale like y coméntanos abajo sobre qué otro tema o historia o personaje quieres que hablemos en un próximo video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas otro episodio. ¡Nos vemos!